suscriptores el día de hoy, sobre todo nuestros suscriptores de España que me han escrito en esta semana. Les agradezco mucho los comentarios y por supuesto a todos los demás suscriptores de países de América Latina como México, como Perú, como Chile, como Ecuador y como Colombia, por supuesto. Vamos a trabajar hoy el tema del Estado Social de Derecho en estas exposiciones que hemos venido haciendo en torno a la evolución del derecho occidental y ya ingresando a el derecho en la época contemporánea, básicamente cómo se construye este Estado Social de Derecho en esta evolución de las instituciones políticas, democráticas, liberales, que es lo que habíamos venido trabajando en sesiones anteriores. Sin duda alguna, el Estado Social de Derecho es un concepto jurídico, pero que desde luego ha tenido muchísimas implicaciones y que hace parte de una enorme controversia, incluso desde el punto de vista jurídico, con respecto a su vigencia y a las posibilidades de implementación en muchos países. Básicamente el tema que se discute normalmente cuando se habla del Estado Social de Derecho es el tema de los recursos que el Estado tiene que aportar para que el Estado Social de Derecho funcione. Y un poco las reclamaciones, las demandas que vivimos en muchos países del mundo tienen que ver con la no implementación o la escasa implementación del Estado Social de Derecho cuando las constituciones y los ordenamientos legales están hablando de que el Estado Social de Derecho es un objetivo o es un propósito del respectivo Estado. De manera que es un tema que, teniendo ya alguna antigüedad en el desarrollo del derecho, sigue siendo de mucha actualidad. Para decirlo en una sola palabra, el Estado Social de Derecho significa la incorporación en los ordenamientos legales y en los textos constitucionales de derechos sociales, económicos y culturales, básicamente derechos como el del trabajo, el derecho a un salario justo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vivienda digna, los derechos a una educación pública, universal y gratuita, el derecho de asociación sindical, los derechos de negociación colectiva y huelga, en fin, una serie de derechos que están encaminados a mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los sectores proletarios. Estos derechos que conforman el Estado Social de Derecho pues fueron el producto de una larga lucha en el siglo XIX de los sectores proletarios y de los partidos que se organizaron en torno a esas demandas del mundo del trabajo. Para entender cómo surge el Estado Social de Derecho, pues hay que mirar lo que fue el capitalismo en el siglo XIX, definido muchísimas veces como un capitalismo salvaje. Investigadores y observadores imparciales pues señalaron desde el comienzo, cuando surge el capitalismo industrial, las terribles lacras que iba creando ese capitalismo en su irrupción en la vida económica y social de Inglaterra y de Francia y después de otros países que llegaron al capitalismo industrial. Y observamos, por ejemplo, con un médico francés, Louis René Villermé, a mediados del siglo XIX produjo un famoso informe llamado Cuadro del Estado Físico y Moral de la Clase Obrera, en el cual revela la dramática situación de los obreros en algunas fábricas textiles de Lyon. Habla de jornadas de 12 horas que en algunos casos llegaban a las 17 en niños de 6 y 8 años, es decir, la vinculación de niños al trabajo fabril, una de las lacras del capitalismo salvaje de la época.
Decía él, las condiciones de trabajo destruían en poco tiempo su salud, condenándolos a una muerte prematura. Otro observador imparcial, un economista, también francés, Eugène Bourret, en su obra La miseria de las clases trabajadoras en Inglaterra y Francia, introdujo el término ejército de reserva para señalar que era una condición estructural del capitalismo el desempleo para poder entonces fijar bajos los salarios. Es otro observador también que mira este desarrollo brutal del capitalismo en los primeros tiempos de su implementación. Tanto las descripciones de Villermé como las de Bourret pues coinciden con el cuadro alucinante de un observador radical como es Federico Engels. Federico Engels en 1845 produce su obra sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. El trabajo extenuante de 12 y más horas de los trabajadores en las minas de carbón, obreros que nunca habían visto la luz del sol, que nacían en los socavones de las minas y que ya desde pequeños, a los 5 años, comenzaban a empujar las furgonetas que sacaban el carbón a la superficie, nunca habían visto la luz del sol y allí morían en los socavones. El trabajo de las mujeres con salarios más miserables que los que recibían los hombres por idéntico trabajo. Todo esto pues lleva a mirar cómo la clase obrera en los comienzos del capitalismo fue sometida a lo que León XIII, el Papa de la cuestión social, llamó un verdadero yugo que difiere poco de la antigua esclavitud. Esto lo dice el Papa León XIII, pero ya al final del siglo XIX, cuando ya llevamos bastante tiempo de esta situación. Surge a partir de esta situación tremenda y dramática de la clase obrera lo que se llamó entonces la cuestión social, concepto que no se refiere a la sociedad como tal en su conjunto, sino que se refiere fundamentalmente a la clase obrera, a la situación de expoliación, de explotación, de miseria y pauperización de la clase obrera y de la búsqueda de soluciones para lograr su emancipación tanto económica como moral. A eso se refiere el concepto de cuestión social. Y cuando hablamos de política social, como lo hará más tarde Bismarck en Alemania, nos estamos refiriendo siempre a un sector de la sociedad, no a toda la sociedad. Nos estamos refiriendo al sector trabajador y a la búsqueda de soluciones frente a las condiciones de trabajo y de existencia de esa clase social. A partir de ese concepto de la cuestión social, el jesuita Luigi Tapparelli crea el concepto que hoy todos conocemos y que todos hemos oído hablar de él, el concepto de justicia social. En Santo Tomás no existe realmente, cuando él hace la distinción de las distintas formas de justicia, no existe el concepto de justicia social. Muchos lo identifican con una justicia redistributiva, pero en la justicia redistributiva opera el criterio de distribuir bienes y riqueza de acuerdo a lo que cada uno aporta. En cambio, la justicia social tiene que ver es con las condiciones de precariedad de la vida de ciertos individuos de la sociedad y que por razón de esas condiciones requieren, en virtud de la solidaridad, de una asignación de recursos que no es debida como derecho, como tal, sino son sus condiciones de vida precarias, miserables, las que obligan a que la sociedad actúe bajo el principio de solidaridad en favor de esos sectores. Este concepto pues nace aquí con un jesuita, Tapparelli, que va a ser el maestro y profesor de Pío XI, que también va a producir una encíclica social como lo había hecho su predecesor León XIII, dos encíclicas mejor, que son la Divini Redemptoris y la Quadragesimo Anno. La Quadragesimo Anno a los 40 años de la famosa encíclica de León XIII, la Rerum Novarum. Esto es importante tenerlo en cuenta
porque estos sectores católicos preocupados por la situación de la clase obrera, como Federico Sanán, que ahora es beato de la Iglesia, nombrado beato por Juan Pablo II, Armand de Melú, Monseñor Ketteler en Colonia, todos estos católicos preocupados van a ser muy influyentes en la conformación de un espectro doctrinal que se va a llamar la doctrina social católica. Esa doctrina social católica va a influir en forma significativa en el partido Zentrum católico. El Centro Católico en Alemania es un partido que inicialmente es de los católicos alemanes del sur, pero que finalmente termina incorporando sectores protestantes del norte de Alemania, etc. Ese partido va a ser muy importante en la expedición, en la redacción de la Constitución de Weimar de 1919, que va a ser, sin duda alguna, el punto de partida del llamado Estado Social de Derecho. Por eso es importante hablar un poco de estos sectores católicos que, preocupados por la situación social de la clase obrera, trataron de encontrar formas, soluciones que se recogen en alguna forma en la encíclica Rerum Novarum de León XIII y que va desde luego a influir, en este famoso partido, el Centro Católico o Centrum, que va a ser el germen del actual partido demócrata cristiano en Alemania, que ha sido gobierno durante varios periodos en ese país. La otra corriente que va a influir en el nacimiento del concepto del Estado Social de Derecho, pues van a ser los partidos socialdemócratas, particularmente el Partido Socialdemócrata Alemán, fundado por Marx, dirigido por Marx desde Londres. Va a ser el primer partido de Alemania a comienzos del siglo XX. Los partidos socialdemócratas, que como digo, en general eran partidos de orientación marxista, fundados por seguidores de Marx, como en el caso del PSOE español, con el obrero Pablo Iglesias, o el Partido Socialdemócrata Austríaco, salvo el partido, desde luego, francés, el Partido Socialista Francés, Jean Jaurès, salvo el Partido Laborista Inglés, que es un partido socialdemócrata no de origen marxista. Todos los demás partidos socialdemócratas referían su origen ideológico y programático a las tesis de Carlos Marx y Federico Engels. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, o terminando mejor el siglo XIX, hacia 1870, estos partidos van a renunciar a dos tesis fundamentales del marxismo que consideraba primero que la transformación, la emancipación de la clase obrera solamente era posible a través de la toma revolucionaria del poder. Estos partidos, aprovechando que el voto se había hecho universal, o por lo menos que los obreros podían votar, más o menos en la década de los 60, 1860 en Inglaterra, en Alemania, en Francia, se concede el voto a los obreros, aprovechan esa situación para iniciar una lucha parlamentaria, es decir, buscando a través de conquistar puestos en los parlamentos o en los ministerios y a través de reformas sociales ir modificando las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. Y por lo tanto renuncian a la toma revolucionaria y violenta del poder planteada por Marx. Renuncian también a otra tesis marxista, que es la famosa dictadura del proletariado, es decir, la tesis según la cual una vez que los obreros conquistan el poder, establecen un gobierno dictatorial, autoritario, igual como el gobierno burgués es autoritario y dictatorial, gobierno para aplastar la resistencia de la burguesía. Esa tesis de la dictadura del proletariado es también desechada por los partidos socialdemócratas de la década del 70 hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El partido
socialdemócrata alemán fundado por Marx, pues va a ser pieza central en la creación de la Constitución de Weimar de 1919, que va a instaurar jurídicamente, constitucionalmente, el Estado Social de Derecho. Como antecedente importante en Alemania, tenemos que el canciller Otto von Bismarck, un hombre conservador, un hombre que incluso dictó una serie de normas antisocialistas, es decir, para obturar y aplastar el movimiento socialista. Sin embargo, a Bismarck se debe el comienzo de lo que se ha llamado después el estado de bienestar, que coincide fundamentalmente con las pretensiones o los objetivos del Estado social. A pesar de la oposición de los sectores liberales, de los sectores que planteaban que el Estado no debe intervenir en la economía, que defendían las tesis del laissez-faire, laissez-passer, Bismarck va a imponer en 1881 un seguro de accidentes en favor de las clases trabajadoras, un seguro de enfermedad. Son dos situaciones en las cuales, cuando ocurren para la clase obrera, significan el tránsito a la miseria. El obrero que se accidenta, pierde el trabajo y no le queda sino morirse de hambre. El obrero que se enferma no tiene ninguna alternativa distinta a morir de hambre porque pierde el trabajo. Los seguros de accidentes y los seguros de enfermedad van a atender a uno de los factores más duros de la existencia laboral de la clase trabajadora. Y ya en 1889 Bismarck produce su famoso seguro de jubilación, que permite que los sectores obreros puedan, después de una larga trayectoria laboral, puedan gozar de una pensión y retirarse sin tener que morirse de hambre. Cosa que ocurría antes. Cuando llegan a la vejez, el obrero salía de la empresa y simplemente no tenía de qué subsistir. De manera que esto es un antecedente muy importante, y es muy importante también cómo la clase empresarial en Alemania entendió que era importante que los obreros se educaran, que fueran obreros calificados, y eso le dio a la industria alemana una gran ventaja sobre la industria inglesa y la industria francesa. Los obreros alemanes eran personal altamente calificado porque tenían acceso a la educación. Y eso fue una de las diferencias grandes que los empresarios alemanes tuvieron con respecto a los empresarios de otros países capitalistas. Y entonces llegamos a la Constitución de Weimar de 1919. Constitución que, como digo, es el punto de partida a lo que hemos entendido y hemos conocido a lo largo de estos años es el Estado Social de Derecho. Los antecedentes de la Constitución de Weimar, después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, derrota que algunos sectores de derecha atribuyeron a los socialistas y a la izquierda en general, que se venía manifestando en contra de la guerra y que venía pidiendo que Alemania pactara un armisticio y finalmente un tratado de paz con los aliados, Inglaterra, Francia y más tarde Estados Unidos. Ese fin de la guerra y el armisticio que inicialmente se firmó fue atribuido por muchos sectores de derecha a una traición de la izquierda, y fue indudablemente uno de los factores que Hitler va a movilizar posteriormente para atacar a los sectores socialistas y comunistas en Alemania, los que habían producido la traición que había llevado a la derrota de Alemania y a firmar el tratado infame de Versalles. El otro elemento que va a ocurrir aquí con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial es el derrumbe del Imperio Alemán, del Segundo Imperio, el Segundo Reich.
que había construido precisamente Otto von Bismarck a partir de 1850 y que iba a concluir en 1870 cuando se logra la unificación de Alemania y la instauración del imperio alemán, el segundo Reich. El primero había sido el Sacro Imperio Romano Germánico de la Edad Media. Este es el segundo imperio y Hitler tratará de crear el tercer imperio, el tercer Reich, que para él iba a durar 1000 años. Duró 17. Bien, se derrumba el imperio. El Kaiser Guillermo II, que fue uno de los promotores de la Primera Guerra Mundial, huye, se refugia en Holanda, cae el imperio por consiguiente, y curiosamente el canciller del momento, que era el canciller del emperador Guillermo II, designa al jefe del Partido Socialdemócrata alemán, a Friedrich Ebert, lo designa canciller. De manera que, curiosamente, un hombre conservador, de derecha, en fin, nombra al socialista como jefe del gobierno. Y es el que va a encabezar un gobierno provisional, Friedrich Ebert. En ese momento, entonces, estallan una serie de revueltas en toda Alemania de obreros y de soldados, y crean soviets al estilo de lo que había sido la revolución bolchevique. Todo parece indicar pues que Alemania se dirige hacia una revolución socialista copiando el modelo soviético. Alianza entre obreros y soldados que vienen de la guerra, de la derrota, y que comienzan a insurreccionarse en toda Alemania. Pero entonces Ebert va a realizar un pacto que lo va a sindicar más tarde de traidor a la clase obrera, un pacto con el ejército para aplastar las revueltas en toda Alemania. Y efectivamente el ejército que queda, los restos del ejército que quedan todavía funcionando en Alemania, van a acabar con las revueltas, con las insurrecciones, apoyados también en un grupo de matones que se llaman los Freikorps, que son fuerzas de miembros del ejército pagados por los empresarios, que van matando a los revolucionarios, a los rebeldes sin fórmula de juicio, los van fusilando en plena calle. Eso ocurre casualmente con Rosa Luxemburgo, que era una de las cabezas de esta insurrección, y de Karl Leidig, que era también miembro de un movimiento de izquierda muy radical que se llamaban los espartaquistas. Rosa Luxemburgo y este hombre, Karl Leidig, son asesinados en la calle por estos matones a sueldo. Finalmente, pues, la Constitución de Weimar va a ser el resultado de esta derrota de la clase obrera y, curiosamente, va a ser una constitución que va a reivindicar los derechos de los trabajadores. Sin duda alguna, la violencia de las revueltas va a llevar a los empresarios a transar, va a llevar a los empresarios a conciliar con la clase obrera a través del arbitraje que va a cumplir el Partido Socialista en el gobierno. Y entonces, calmados los ánimos, se va a convocar una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente va a ser elegida por voto universal. Por primera vez van a votar las mujeres para elegir esta asamblea, que se va a reunir en la ciudad de Weimar, una ciudad con una larga tradición cultural en Alemania, la ciudad donde se produce el nacimiento de esa escuela arquitectónica revolucionaria de la Bauhaus, de tal manera pues que por eso la Constitución se va a llamar Constitución de Weimar, porque es en esta ciudad donde se elabora la Constitución de 1919, la primera constitución democrática
de Alemania. Igualmente, la Asamblea va a designar ya como presidente de Alemania, primer presidente constitucional, a Eber, que venía siendo canciller por designación del anterior canciller de Guillermo II. Ya este va a ser un presidente constitucional, llamémoslo así, legalmente elegido a través de la Asamblea. Y los tres grandes partidos que han sido votados para constituir la Asamblea, que son el Partido Socialdemócrata, el partido mayoritario de Alemania, lo va a hacer durante muchos años, hasta el ascenso de Hitler, cuya cabeza es pues Eber, el jefe del gobierno, el Partido Centro Católico, el famoso Centrum, que como hemos dicho recepciona toda esta ideología de la doctrina social de la Iglesia, y el Partido Democrático Alemán, que es un partido liberal, es un partido que lo dirige Friedrich Naumann, y también el gran científico político Max Weber. Para este momento, un poco después, Max Weber va a morir, va a fallecer. Estos son los tres grandes partidos que reúnen el 73% de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente. Se llama la Coalición de Weimar y es una constitución entonces que podríamos decir es una constitución de consensos. Por primera vez posiblemente en la historia constitucional liberal, democrática, tenemos una constitución que es el producto de consensos entre fuerzas políticas distintas, pero que llegan a acuerdos fundamentales. En primer lugar, estas tres fuerzas mayoritarias, la llamada Coalición de Weimar, van a desconocer en alguna forma el proyecto que presenta Hugo Preus, que es un jurista muy reconocido en ese momento en Alemania, amigo de Hans Kelsen, entre otras cosas, que propone una constitución simplemente liberal. Estas tres fuerzas van a exigir no solamente un orden liberal, democrático, que Alemania no había tenido hasta ahora, sino que van a demandar una serie de formulaciones de tipo social a favor de las clases trabajadoras. Y esa va a ser la nota distintiva de la Constitución de Weimar de 1919. Entonces, en primer lugar, la Constitución de Weimar va a establecer el intervencionismo de Estado. Estamos hablando de intervencionismo de Estado antes de la crisis del 29, que va a llevar a los Estados Unidos precisamente a colocar al Estado en el centro de la regulación económica para superar la crisis, la influencia de Keynes en la economía norteamericana y demás. Aquí, en 1919, ya hablamos de intervención del Estado que va a superar el viejo concepto del liberalismo económico, del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, el Estado no va a intervenir para nada en la economía. Aquí vamos a tener un Estado intervencionista y va a intervenir a través de lo que se llama la planificación económica, otro concepto que va a pasar a todas las constituciones posteriores del mundo democrático, la planificación económica. Una planificación que, en palabras de Hefferling, señalaba que era una economía capitalista, dirigida por los capitalistas, pero que pasaba a ser dirigida en definitiva por el Estado democrático. De la dirección de la economía privada por los capitalistas pasamos a una dirección de la economía por parte del Estado democrático. Hefferling, vale señalarlo, es el creador del concepto de el imperialismo como fase superior del capitalismo, que va a influir mucho en el texto de ese mismo nombre de Lenin. Es un economista socialdemócrata, es el más importante economista del momento en Alemania. Bien, lo otro es que la amplitud de la intervención, prácticamente esa intervención cubre todas las áreas de la economía en ese momento.
tendríamos entonces todos los asuntos de la administración de la sociedad para la época, la demografía, el régimen sanitario y de salud, la protección del ambiente, el comercio y el régimen de aduanas, la emisión de moneda, el régimen bancario, el transporte marítimo, fluvial y aéreo, la navegación, la pesca, el régimen minero, el sistema ferroviario, las vías carreteables, el derecho obrero, los derechos sindicales y las bolsas de empleo. Es decir, la amplitud de las áreas de intervención prácticamente cubren todos los aspectos de la vida social. Y luego pues tenemos lo que es más característico de esta Constitución de Weimar, que es, y lo que va a darle la denominación de Estado Social de Derecho, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Los voy a mencionar rápidamente, tal como están señalados en la Constitución de Weimar. Estos derechos básicamente eran la protección de la maternidad por parte del Estado, artículo 119. El derecho a la educación como un deber de los padres, pero sometida a su cumplimiento y vigilancia por el Estado, artículo 120. La educación como un servicio público a través de establecimientos oficiales, artículo 143. Carácter público y gratuito de la educación primaria con duración de 8 años, lo mismo que la educación complementaria secundaria hasta los 18 años, artículo 145. La vida económica de la sociedad debería responder a principios de justicia a efectos de asegurar la existencia digna del hombre. De acuerdo a estos límites, se reconocería a todas las personas la libertad económica, artículo 15. La propiedad privada debería constituirse en un servicio para el bienestar general. Por tanto, se generaban obligaciones para la propiedad, artículo 153. La utilización del suelo sería garantizada por el Estado a fin de proporcionar una vivienda sana y digna a todas las familias alemanas, especialmente a las de más numerosa prole, artículo 155. La protección especial a la mano de obra debería ser garantizada por medio de un derecho obrero uniforme, es decir, la legislación laboral. Se proponía el derecho a la asociación para la defensa y mejora de las condiciones del trabajo y de la economía de la clase obrera, artículo 159. El Estado crearía un amplio sistema de seguros con el concurso de los interesados para atender a la conservación de la salud y la capacidad para el trabajo, a la protección de la maternidad, a la previsión de las consecuencias económicas de la vejez, es decir, lo que ya había creado Bismarck, entre otras cosas, la enfermedad y las vicisitudes de la vida, artículo 161. Finalmente, el artículo 165 llamaba a la concertación entre patronos y trabajadores para la regulación de las condiciones de trabajo y la redistribución salarial, así como de todo el desenvolvimiento de las fuerzas productivas. Norberto Bobbio, que sin duda alguna es uno de los grandes juristas del siglo XX, al hablar de la Constitución de Weimar, señaló: la Constitución de Weimar fue uno de los momentos de mayor transformación constitucional que la historia haya conocido. Ahora bien, el jurista alemán Hermann Heller, que era miembro del Partido Socialdemócrata, entre otras cosas, y que tuvo que emigrar a España cuando comenzó el gobierno de Hitler, porque era de origen judío, va a decir lo siguiente: este orden jurídico que hemos creado en la Constitución de Weimar se llama el Estado Social de Derecho. Es decir, el concepto de Estado Social de Derecho, que no aparece en la Constitución de Weimar, ese concepto no aparece, como sí va a aparecer en todas las constituciones posteriores, en la misma Constitución, Ley Fundamental de Bonn de 1949, terminada la Segunda Guerra Mundial, o la Constitución Española de 1978, o la Constitución venezolana de 1961, y también la Constitución bolivariana de Chávez. La Constitución colombiana aparece el concepto de Estado Social de Derecho, no aparece en la Constitución de Weimar. Es una construcción
teórico-jurídica de este gran jurista Hermann Heller. Él dice, esto que se ha construido en la Constitución de Weimar es el Estado Social de Derecho. Un Estado que él considera va a emancipar a la clase obrera, va a convertir a la clase obrera de sujeto político, que puede votar, que puede intervenir en las decisiones políticas a través del voto, en sujeto de la economía. Es decir, no solamente la democracia política, sino la democracia económica. Ese es el Estado Social de Derecho. Pero Hermann Heller considera, al fin y al cabo es un socialdemócrata, considera que esto es un Estado intermedio entre el Estado capitalista, el viejo Estado salvaje del capitalismo, y el Estado socialista, que finalmente es el objetivo de los socialistas todavía, de tal manera que es un Estado intermedio. No lo considera él como un Estado permanente, sino un Estado simplemente de tránsito hacia el socialismo. Pero bien, el concepto de Heller ha trascendido hasta nosotros. Hay que señalar de todas maneras que el concepto como tal, Estado Social de Derecho, no es propiamente de Heller en el sentido de que no es el que lo acuñó, sino un parlamentario del Partido Socialdemócrata alemán que se llamaba Schmitt, que no tiene nada que ver con Carl Schmitt, el famoso teórico del nacionalsocialismo, o por lo menos que contribuyó con su teoría al nacionalsocialismo. Es otro Schmitt. Y él es el que introduce el concepto que Heller va a desarrollar. El Estado Social de Derecho es un Estado emancipatorio. El Estado Social de Derecho es un Estado prestacional, precisamente para liberar a la clase obrera de sus condiciones de opresión y de explotación. Es un Estado liberador, por tanto. Bien, la Constitución de Weimar no pudo rendir sus frutos porque pues Alemania se vio sujeta a una inflación galopante, emisión de moneda en forma increíble, los ahorros de la gente se desaparecieron rápidamente con una inflación galopante. Se cuenta incluso la historia de un hombre cuyos ahorros de toda la vida no le alcanzaron sino para comprar un boleto del metro. Compró el boleto del metro y se fue, llegó a su casa y se suicidó. Una embolada en Alemania valía millones de marcos, de manera que fue una inflación espantosa que no permitió ni mucho menos que la situación de la gente sobre todo más necesitada, los trabajadores, mejorara sustancialmente. Luego vinieron las reparaciones de guerra que le impusieron en el Tratado de Versalles a Alemania, que fueron sanciones dolorosísimas y terribles. Incluso pues se presentó la invasión de la cuenca del Ruhr, donde estaba toda la industria pesada alemana. Francia la invadió para pagarse las indemnizaciones de guerra cuando Alemania no pudo cumplir. Eso llevó a que los obreros declararan una huelga general en toda Alemania. Eso paralizó la economía, eso afectó tremendamente también el desarrollo económico de Alemania durante esos años. Y después, lo peor, vino la crisis del 29, que afectó terriblemente la economía alemana, la crisis que comenzó en Estados Unidos con el crash de la bolsa de Nueva York. También Alemania sufrió terriblemente con esa crisis, que fue una crisis universal. De tal manera que la Constitución de Weimar no pudo cumplir los propósitos, los objetivos que se había trazado desde el punto de vista de la liberación y la emancipación de los sectores obreros. Pero de todas maneras, la Constitución de Weimar dejó unos efectos perdurables en el constitucionalismo democrático. Es decir, la idea de la construcción del Estado Social de Derecho como un Estado prestacional, un Estado a favor de los sectores más necesitados y más pobres de la sociedad, pero un Estado también que mira el bienestar general. Es decir, con el tiempo, el concepto de Estado Social de Derecho, que se había entendido como un concepto sectorial y solamente a favor de la clase obrera, terminó siendo un concepto universal. Se busca el bienestar de toda la sociedad, no solamente de un sector de esta sociedad, sino de todas las clases de la sociedad. Y ese es el concepto de bienestar universal. Y a eso terminó llamándose el Estado Social de Derecho. Igualmente, la planificación económica
que parecía un concepto exclusivamente de los socialistas que lo defendían, terminó siendo un concepto que los capitalistas terminaron aceptando y que se ha introducido en todas las constituciones modernas, la constitución alemana, la constitución española, la constitución colombiana, la constitución peruana. Todas las constituciones prácticamente han introducido el concepto de planificación de la economía tomada de Weimar. De manera que, a pesar de que la Constitución de Weimar, que da inicio al Estado Social de Derecho, no pudo cumplir todos los frutos que se propuso, sin embargo, sus instituciones, sus concepciones han perdurado hasta el día de hoy y son la base muchas veces de las demandas sociales que hoy estamos viendo en buena parte del mundo. Con esto pues hemos agotado el tema muy rápidamente. Por supuesto habría muchos elementos que trabajar adicionales, pero nos da una idea general de lo que ha sido el Estado Social de Derecho y quedaría por mirar sus desarrollos posteriores en otras constituciones y en otros espacios jurídicos y culturales y económicos. Muchísimas gracias por su presencia y su asistencia a este video y los seguimos esperando para próximas ediciones. Muy buenas tardes o muy buenos días según la hora en que estén ustedes viendo este video.